Título del libro: Las luces de septiembre. Autor: Carlos Ruiz Zafón. Editorial: Lectulandia. Narrado por Yarit Emanuel Romero Guzmán. Capítulo 6. El diario de Almas Maltís. El día siguiente amaneció envuelto en mano de bruma. Las primeras luces que Alba sorprendieron a Irene todavía enfrascada en la lectura. Que diario Ismael le había confiado lo que había empezado como simple curiosidad. Horas atrás había ido creciendo a lo largo de la noche, hasta transformarse en una obsesión desde la primera línea empañada por el tiempo. La caligrafía de aquella misteriosa dama desaparecida en algunas de la bahía se había revelado como un jeroglífico hipnótico, un enigma sin resolución que había alejado de la muchacha cualquier atisbo de sueño. Hoy he visto por primera vez el rostro de la sombra. Me he observado con silencio desde la oscuridad oceánica e inmóvil. Sé perfectamente lo que había aquellos ojos, aquella fuerza en la mantilla. Vivía odio, he podido ser su presencia, y he sabido que tarde o temprano nuestros días en lugar se convierten en una pesadilla, ahora cuando me doy cuenta de todo lo ayuda. Él necesita, y de que pase lo que pase, no puedo dejarlo solo. Página tras página, la voz secreta de aquella mujer parecía hablarle en el susurro, entregándole las confidencias y los secretos que habían permanecido sumergidos y olvidados durante años. 6 horas después habían de haber iniciado la lectura del diario. La dama desconocida se había convertido en una especie de amiga invisible, de voz varada en la niebla, que a falta de otro consuelo la había escogido a ella para depositar sus secretos, sus memorias y el enigma de aquella noche que habría llevado a la muerte en aguas frías del islote del Faro. Aquella noche de septiembre ha sucedido de nuevo. Esta vez ha sido mis ropas. Esta mañana, al acudir a mi vestidor, he encontrado la puerta de mi armario abierta y todos mis vestidos, los vestidos que me he regalado durante años. He hecho jirones destrozados como sin filo de 100 cuchillos lo hubiesen cercenado. Hace 7 días fue mi anillo de compromiso. Lo hubiese cercenado hace 7 días. Lo encontré deformado y destrozado en el suelo. Otras joyas han desaparecido. Es más fuerte y la rabia de la más probable. Es solo cuestión de tiempo que sus ataques dejen de concentrarse en mis pertenencias y lo hagan en mí. Es a mí a quien odio, a quien quiere ver muerta. No hay sitio para ambas en este lugar. El amanecer había tenido un tapiz de cobre sobre el mar. Cuando Irene desgranó la última página del diario, por un instante pensó que jamás había sido tantas cosas acerca de nadie. Nunca persona alguna, ni su propia madre, había revelado todos los secretos de su espíritu ante ella, con la sinceridad con la que aquel diario se desnudaba los pensamientos de aquella mujer. Irónicamente, la luz desconocida a una mujer que había muerto años antes de que ella viese la luz. No tengo a nadie con quien hablar, nadie a quien confesar el horror que me invade el alma día tras día. A veces desearía volver a rehacer mi paseos en el tiempo. Entonces, cuando más comprendo que mi miedo y mi tristeza no pueden comprarse los suyos, que él me necesita y que sin mi luz se apagaría para siempre, solo pido a Dios que no se le dé fuerzas para sobrevivir o huir del alcance de la sombra que se cierre sobre nosotros. Cada línea que se escribió en este diario me parece la última. Por algún motivo Irene descubrió que sentía ganas de llorar en silencio. Derramó sus lágrimas en recuerdo a aquella dama invisible, cuyo diario había encendido una luz en su propio interior, acerca de la identidad de su autora. Cuando el diario aclaraba el par de palabras en el vértice de la primera hoja, poco después Irene contempló la vela de Caeneos desgarrar la neblina rumbo a Casa del Cabo. Colegio, el diario del militar, casi de puntillas, se encaminó hacia su nueva cita. En tan solo unos minutos el barco habría caminado entre la corriente que batía en el extremo del cabo y se adentró en la bahía negra. La luz de la mañana esculpía siluetas en las paredes de los acantilados que formaban una buena parte de la costa Normandia.
muros de roca enfrentaban al océano, los reflejos del sol sobre el agua dibujaban destellos de cargadores de espuma y plata encendida. El viento del norte impulsaba el velero con la fuerza de la quilla, cegando la superficie como una daga. Para Ismael aquello era simple rutina, para Irene las miles y una noche. A los ojos de una marina novata como ella, aquel desbordante espectáculo de luz y agua parecía llevar la promesa invisible de mi mano del océano. Al timón Ismael se mostraba inusualmente sonriente y encaminaba el velero rumbo a la laguna. Irene, víctima agradecida de su embrujo del mar, siguió con su relato de cuanto había averiguado en su primer lectura del diario. Alma Matiz. Evidentemente la escribía para sí misma, explicó la joven. Es un curioso que nunca mencioné a nadie por sus nombres. Es como un relato de gente invisible. Es impenetrable, apuntó Ismael, a quienes había dejado por imposible la lectura del diario tiempo atrás. En absoluto, objetó Irene. Lo que ocurre está para entenderlo. Hay que ser una mujer. Los labios de Ismael parecieron a punto de disparar una réplica ante la observación de su copiloto, pero por algún motivo sus pensamientos se batieron en retirar. Al poco el viento de popa los condujo hasta la boca de la laguna. Un estrecho paseo entre las rocas esboza una bocana, un puerto natural, las aguas de la laguna, de apenas 3 o 4 metros de profundidad. Eran un jardín de esmeraldas transparentes y en el fondo arenoso parpadeaban como un velo de gasas blancas a sus pies. Irene contempló boquiabierta la magia que el arco de la laguna confiaba en su interior. Una bandada de peces danzaba bajo el casco de caños, igual que dardos de plata brillando intermitentemente. Es increíble, balbuceó Irene. Es la laguna, aclaró Ismael, más prosaico después, mientras ella seguía bajo los efectos de una primera visita. En aquel paraje el chico aprovechó para arriar las velas y anclar el velero. El quiano se mecía lentamente, una hoja en calma de estanque. Bien, ¿quieres ver esa cueva o no? Por toda la respuesta, Irene le ofreció una sonrisa desafiante y, sin apartar los ojos de los suyos, se despojó de su vestido lentamente. Las pupilas de Ismael se expandieron como los platos. Su imaginación había anticipado semejante espectáculo. Irene, pertrechada con un sucinto bañador, cuya brevedad había hecho que su madre jamás lo hubiese considerado merecedor de dicho nombre, sonrió ante el semblante de Ismael tras aturdirlo un par de segundos con la visión, justo lo necesario para no dejarlo acostumbrarse a ella, a salto al agua, y sumergió bajo la lámina de reflejos ondulantes. Ismael tragó saliva. O él era muy lento o aquella muchacha era demasiado rápida para él. Sin pensado 2 veces, saltó al agua tras ella. Necesitaba un baño. Ismael e Irene nadaron hacia la boca de la cueva de los murciélagos. El túnel se adentraba en tierra como una catedral labrada en roca. Una tenue corriente emanaba del interior, acariciaba el pie bajo el agua. El interior de la caverna marina se alzaba en forma de bóveda coronada, con cientos de largas astillas de roca que prendían en el vacío como lágrimas de hielo petrificado. Los reflejos del agua cubrían 1001 recovecos. Entre las rocas y el fondo arenoso adquiría una fosforescencia fantasmal que tendía una alfombra de luz hacia el interior. Irene sumergió y abrió los ojos bajo el agua. Un mundo en reflejos y evanescentes danzaba lamentablemente frente a ella, poblado por criaturas extrañas y fascinantes, pequeños peces, escamas cambiando de color según la dirección en que reflejaban la luz, plantas irisadas sobre la roca, diminutos cangrejos correteando sobre la arena submarinas. La muchacha permaneció contemplando a la fama que poblaba la caverna hasta que faltó el aire. Si sigues haciendo eso, te saldrá cola del pez con las sirenas, dijo Ismael. Ella le guiñó un ojo y lo besó bajo la tenue claridad de la caverna. Yo soy una sierra, murmuró adentrándose en la cueva de los murciélagos. Ismael intercambió una mirada con estoico cangrejo que lo electrocutaba acomodado sobre la pared de roca y que parecía tener una curiosidad antropológica.
Por la escena la mirada sabía del crustáceo, no dejaba duda alguna, le estaban tomando el pelo de nuevo. Un día completo de ausencia, pensó Simón. Han la llevaba horas sin aparecer, sin dar noticias. Simón se preguntó si se enfrentaba a un problema puramente disciplinario. Ojalá fuese así. Había dejado de pasar la jornada dominical a la esperar tener noticias de la chica, pensando que habría tenido que ir a su casa, una pequeña indisposición, compromiso imprevisto. Cualquier explicación pequeña le hubiese bastado tras horas de espera. Decidió enfrentarse al dilema. Se disponía a tomar el teléfono para llamar a casa de la muchacha cuando una llamada entrante se adelantó. La voz que sonó le resultaba desconocida y el modo que el dueño identificó poco a poco tranquilizada. Buenos días, Madame Soabel. Mi nombre es Henry Faure. Soy el comisario jefe de Gendarmería de Bahía Azul. Anunció cada palabra más pesada que la anterior. Un tenso silencio que se apoderó de la línea. Madame, inquirió el policía. Lo escucho. No me resulta fácil decirle esto. Capítulo 6, parte 2. El diario de Armas Matilde. Dorian había dado por concluida su jornada de mensajero. Por aquel día los encargos que Simón le había confiado ya estaban más que resueltos y la perspectiva de una tarde libre se presentaba prometedora y refrescante. Cuando llegó a la casa del cabo, Simón todavía no había vuelto de Cameron y su hermana Irene debía de estar por ahí con aquella especie de novio que se había granjeado. Tras apurar un par de vasos de leche fresca, uno tras otro, la extraña sensación de la casa vacía de las mujeres se le antojó un tanto desconcertante. Uno llegaba a acostumbrarse tanto a ellas que en su ausencia el silencio se hacía vagamente inquietante. Aprovechando que todavía quedaban unas horas de luz por delante, Dorian optó por explorar el bosque de Cameron. El pleno día, tal y como había predicho Simón, las siluetas siniestras no eran más que árboles, arbustos y maleza. Con esto en su mente, el muchacho se encaminó hacia el corazón del bosque denso y laberíntico que se extendía entre la casa del cabo y la mansión de Lázaro Jean. Llevaba unos 10 minutos sin rumbo concretando cuando advirtió por primera vez el rastro de las huellas que se adentraban en la espesura desde los alcantarillados y que inexplicablemente desaparecían a la entrada de un claro. El muchacho se arrodilló y palpó las huellas, más propiamente marcas confusas que horadaban el suelo del bosque. Quien fuera lo que fuera que había dejado aquellas marcas tenía un peso considerable. Dorian estudió de nuevo el último tramo de huellas hasta el punto en que desaparecían. Si tenían que dar crédito a los indicios, quien fuera que las hubiera hecho había dejado de caminar en aquel punto y se había evaporado. Alzó la mirada y observó la red de claros y sombras que tejía en las copas de los árboles de Cameron. Uno de los pájaros de Lazarus cruzó entre las ramas. El muchacho no pudo evitar sentir un escalofrío. No había un solo animal vivo en aquel bosque. La única presencia tangible era de uno de aquellos seres mecánicos que aparecían y desaparecían en las sombras sin que uno pudiese imaginarse jamás de dónde venían o a dónde se dirigían. Sus ojos siguieron examinando el entramado del bosque y advirtiendo entonces una profunda mosca en un árbol cercano. Dorian se acercó hasta el tronco y examinó la marca. Algo había abierto, una profunda herida sobre la madera. La creación semejante jaloneaban el tronco hacia su cima. Chico tragó saliva y decidió salir de ahí al escape. Ismael guió a Irene hasta una pequeña roca plana que sobresalía un par de palmos en el centro de la cueva, y ambos atenían encima de un respiro. La luz que penetraba por la boca de la cueva reverberaba en el interior, trazando una curiosa danza de sombras sobre la bóveda y las paredes de la gruta. El agua ahí parecía más cálida que el mar abierto y emanaba a cierta cortina vaporosa. ¿Hay más entradas a la cueva?, preguntó Irene. Una más, pero es más peligrosa. El único modo seguro de entrar y salir es por mar desde la laguna. La muchacha contempló el espectáculo de luz envanecente que descubría las entrañas de la cueva. Aquel lugar destilaba una atmósfera de la gran sala del palacio tallado en el interior de la roca.
en un lugar legendario que solo podía existir en sueños. Es mágico, dijo. Ismael asintió. A veces vengo aquí, me paso horas sentado en una de las rocas, viendo cómo la luz cambia de color bajo el agua en mi santuario particular. Lejos del mundo, ¿verdad? Tan lejos como puedas imaginar. ¿No te gusta mucho la gente, no? Depende de qué, respondió con una sonrisa en los labios. ¿Es eso un cumplido? A lo mejor. El muchacho desvió la mirada e inspeccionó la boca de la cueva. Es mejor que nos vayamos ahora, la marea no tarda en subir. Y eso, cuando sube la marea, las corrientes se empujan hacia el interior de la cueva y la caverna se llena de agua hasta la cima. Es una trampa mortal. Puedes quedarte atrapado y morir ahogado como una rata. De repente la magia del lugar se tornó amenazadora e Irene imaginó la cueva llenándose de agua helada sin posibilidad de escapatoria. No hay prisa, puntualizó Ismael. Irene, sin pensarlo dos veces, nadó hacia la salida y no se detuvo hasta que el sol sonrió de nuevo. Él la observó nadar a toda prisa y sonrió para si la chica tenía agallas. La travesía de la vuelta transcurrió en silencio. Las páginas del diario. Un espeso banco de nubes había cubierto el cielo y el sol se había ocultado. Irene se enfundó de nuevo en su vestido. Esta vez Ismael apenas la observó mientras se vestía, señal de que el muchacho andaba perdiendo en sus propios pensamientos, fueran cuales fueran. El Quianeos dobló el cabo a media tarde. Puso proa hacia la casa de los Babel. Mientras el islote del faro se sumergía en la neblina, Ismael guió el velero hasta el embarcadero y efectuó la maniobra del amarre con su habitual pericia. Aunque se dirigía en su mente, estaba a muchas millas de aquel lugar. Cuando hubo llegado el momento de despedirse, Irene tomó la mano del muchacho. Gracias por llevarme a la cueva, dijo saltando a la tierra. Siempre me das las gracias y no sé por qué. Gracias a ti por venir. Irene ardía en deseos preguntarle cuánto volverían a verse, pero una vez más insinuó, la aconsejó. Guarda silencio. Ismael liberó el cabo de proa de Quianeos y se alejó en la corriente. Mientras contemplaba el velero marcharse, Irene se detuvo en la escalinata de piedra del acantilado. Una bandada de gaviotas lo escoltaban su robo hacia las luces del muelle. Más allá, entre las nubes, la luna tenía un puente de plata sobre el mar, guiando el velero de vuelta al pueblo. Irene recorrió el camino a través de la escalera de piedra, luciendo una sonrisa en los labios que nadie podía ver. Demonios, cómo le gustaba a aquel chico. Nada más entrar en casa, Irene notó que algo más andaba mal. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado tranquilo, demasiado silencioso. Las luces del salón de planta baja bañaban de penumbra azulada de aquella tarde que las nubes. Dorian, sentado en una de las butacas, contemplaba las llamadas del hogar en silencio. Simón, de espaldas a la puerta, observaba el mar desde el ventanal de la cocina, con una taza de café frío en la mano. El único sonido era el murmullo del viento acariciando las veletas del techo. Dorian y su hermana intercambiaron una mirada. Irene se acercó hasta su madre y posó una mano sobre su hombro. Simón volvió, abría lágrimas en sus ojos. ¿Qué ha pasado, mamá? Su madre la abrazó. Irene apretó las manos de su madre entre las tuyas. Estaban frías, temblantes. Es Han, murmuró Simón. Un largo silencio. El viento arañó los prostigios de la casa del cabo. Ha muerto, añadió lentamente. Como un castillo de naipes, el mundo se derrumbó alrededor de Irene.